Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco, estamos en directo, son las 9:05 de la noche. Esta noche teníamos un programa distinto planeado y vamos a hablar sobre uno de los hechos más importantes en la política colombiana reciente, de los últimos años, la llegada de la exguerrilla de las FARC al Congreso, ahora partido FARC. Sin embargo, en las últimas horas, como ya saben, hubo una noticia política derivada de una decisión judicial que tiene un impacto tan hondo en el futuro del país que es imposible no discutirla. Y hablo de la decisión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el líder de la bancada más grande del Congreso, el mentor actual del presidente electo Iván Duque, de renunciar a su curul al Senado. Esta noticia por sí sola ya tiene una cantidad de repercusiones importantes. Si en efecto es aceptada la renuncia de Uribe, eso cambia el balance de poder en el Congreso de Colombia y tendrá un impacto importante sobre el nivel de gobernabilidad del presidente electo Iván Duque para avanzar su agenda de gobierno. Ya vimos antes de la posición de este Congreso las dificultades que tuvo el Centro Democrático ante la ausencia de Uribe por cuestiones de salud para definir a su candidato para ser el presidente del Senado. Finalmente fue Ernesto Macías. La ausencia permanente de Uribe dejará a esta bancada sin su referente más formidable, sin el senador más votado de la historia de Colombia, justo cuando hay otros representantes formidables, sobre todo en la oposición al gobierno actual. Eso por el lado político. Pero lo que pasó hoy también tiene importantes consecuencias judiciales. Uribe renuncia porque la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria para dar su testimonio en una nueva investigación por los delitos de soborno y fraude procesal. Estos son delitos nuevos de una investigación nueva que se suma a la que ya avanzaba en la Corte por manipulación de testigos y que se había anunciado por ese mismo organismo en febrero de ese año. Esta decisión y el hecho de que Uribe decida renunciar al Senado para defenderse abre varios escenarios que hoy solo podemos anticipar. Por un lado, abre la puerta para una batalla judicial épica entre Uribe y la Corte Suprema, un enfrentamiento que lleva años y que podría poner a prueba la solidez de las decisiones de la Corte, la más poderosa en asuntos penales en todo el país. Es decir, esta batalla en el fondo pone a prueba la promesa de que nadie está por encima de la ley. Por otro lado, si la Corte, como puede suceder luego de una indagatoria, pide una medida de aseguramiento para el expresidente Uribe, en Colombia estaríamos viviendo el difícil escenario de entender, de tener a un presidente, un expresidente privado de la libertad, un expresidente inmensamente popular y poderoso, elector del presidente actual. Y al mismo tiempo tendríamos a los líderes de las FARC, condenados, algunos de ellos por delitos muy graves, como secuestro, en libertad ejerciendo como congresistas. Es decir, estaríamos ante el escenario de que la ley no se aplica de manera igual para todo el mundo. Entonces, sí, la decisión de hoy puede ser el principio de una cantidad de escenarios tan importantes en la historia política de este país, como la llegada al Congreso de la FARC. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos este programa que, como les decía al principio, iba a ser de un tema distinto, pero que le tocó el aterrizaje forzoso a la política, a la senadora, y le doy la bienvenida a este programa, la senadora del partido FARC, Victoria Sandino Simancas Herrera, y ahora como senadora va a tener que capotear las coyunturas políticas, Victoria, como esta hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches, y pues sí, cogiéndole el ritmo al acontecimiento político, especialmente en el Congreso de la República. Cuénteme un poquito de usted. ¿Usted quién es para la gente que no la conoce? Bueno, pues a partir del 20 de julio pasado soy congresista de la República a través del acuerdo que pactamos en La Habana. Por supuesto que soy ex guerrillera, negociadora de este acuerdo allí en La Habana durante 4 años y medio, y durante este año y medio de la firma del acuerdo para acá, hasta el 20 de julio pasado, estuve en la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación al Acuerdo Final, y bueno, le decimos CECIVI a esta comisión, y a partir del 20 estoy como congresista. Y cordobesa, le añado yo.
Por supuesto que soy cordobesa de pura cepa. Rodrigo Pombo es abogado, es conservador, ha, digamos que, comulgado con las propuestas políticas, algunas de ellas del uribismo durante los últimos años. Bienvenido a este programa, Rodrigo. No, pues muchas gracias. Yo siempre vengo acá muy contento, lleno de energía y con alguno que otro argumento para debatir en democracia. En democracia, Julián Arévalo trabajó durante el gobierno Santos en la mesa de negociación en temas de participación política. Es actualmente el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, o sea que tiene una mezcla de política, de economía y por supuesto opiniones acerca de lo que sucedió hoy. Julián, bienvenido. Así es, Daniel. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel. Y pues sí, aquí con las noticias del día de hoy reflexionando sobre estos acontecimientos recientes. Acontecimientos recientes que tienen hondo calado político y que comenzaron con este tuit. Y para hablar como del lado político que yo les mencionaba, este tuit comunicado del expresidente Uribe, que quiero resaltar, se dirige al presidente del Senado, que es de su partido, y a los honorables senadores, y eso es importante y ya lo discutimos. La honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria, me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa. Por lo anterior, renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia. Y el contexto de esta solicitud es que la renuncia de un senador es un acto político, Rodrigo. Es decir, la renuncia, uno no entrega su renuncia y se va, sino que tiene que ser aceptada esa renuncia. Sí, así es. Digamos constitucionalmente y por distintas razones, una elementalísima, no se le puede mamar gallo a los votantes y a estos 900.000 votantes diciendo yo renuncio y me voy. Tiene que protocolarizar la renuncia, tiene que ser aceptada, si no estoy mal, en el seno del Senado de la República, por una mayoría, por supuesto, y una vez se proceda a eso, podrá decirse que él deja el puesto de senador de la República y entraría a sucederlo el que le sigue en el renglón de su lista, pues en el partido político, en el mismo partido político. O sea, no es un acto eminentemente caprichoso y voluntario, es un acto, como llamamos los abogados, reglado, hay un procedimiento y se tendrá que cumplir. Y le pregunto por su opinión personal. No, pues a eso sí lo bueno. Entonces, mire, yo creo que hay dos miradas y estoy preparado para, digamos, discutir y debatir las dos. Empiezo por la política, la otra es la jurídica. Sí. La política, digamos que hay muchas cosas que pensar. A mí se me antojan las siguientes. Recordará usted que uno de los principales argumentos en contra de la candidatura del doctor Iván Duque, de la doctora Marta Lucía Ramírez, residía fundamentalmente en el hecho que se le acusaba que por su juventud y su inexperiencia y sobre todo por su cercanía al expresidente Álvaro Uribe Vélez, él iba a ser un títere y el titiretero era el presidente Uribe. La segunda gran acusación que se hizo después de inaugurado el 20 de julio el Congreso de la República es que el presidente Uribe iba a ser real y verdaderamente el ministro del Interior, desplazando a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. El ministro del Interior era un senador de la República llamado Álvaro Uribe Vélez. Y la tercera gran crítica de la oposición es que una u otra, lo cierto es que el poder detrás del trono iba a ser indiscutiblemente el doctor Álvaro Uribe Vélez. La respuesta mía, y no digo ahora en coyuntura, sino hace un mes largo, casi mes y medio, fue precisamente el lanzar la hipótesis de que quizás lo mejor para el nuevo gobierno era que el presidente Uribe fuera al extranjero, se fuera incluso como embajador o como quisiera. Y me parecía eso sano porque quitaba toda la cimentación que sustentaba la tesis de que en últimas este gobierno era un gobierno pignorado, prendado, era un gobierno prestado del presidente Álvaro Uribe. Bien. Ahora entonces que el presidente, por razones jurídicas que ahorita las miramos, renuncia, todos los de la oposición dicen que ese es un acto canalla, que usted no puede renunciar a su juez natural, que es un acto cobarde y cae pues una luz de críticas contra el presidente Uribe. Ustedes saben que yo no conozco al presidente Uribe, no soy del Centro Democrático, pero me parece que lo que se debe exigir en este momento es la mínima sindéresis. Y es que, pues, si lo que se está buscando desde el punto de vista político es un gobierno independiente, es un gobierno... Aterrice. Eso, pues me parece que estuvo bien. ¿Está bien? Sí, claro. ¿A usted y esa comunicación iba dirigida a usted también? Honorables senadores.
Así No, pues es. en serio, usted hace parte del proceso de decisión, Victoria, de la renuncia del expresidente Uribe. ¿Cuál es su posición como de entrada a esa solicitud? Bueno, yo no la interpreto como si fuera una solicitud dirigida propiamente al Senado de la República, aunque así lo expresa, pero realmente está dirigida a su bancada, a la mayoría que tienen, que efectivamente lo tienen, lo reconocemos, que la impuso además en la mesa directiva del Senado el pasado 20 de julio, y más allá, y quiero empezar por señalar, por ejemplo, lo que usted estaba diciendo al inicio del programa, cuando expresa que pareciera, según, cosa que no creo que vaya a ocurrir, porque lo que está planteando el presidente o el expresidente, el señor senador todavía de la República, Álvaro Uribe, es justamente, y esto lo digo de manera neófita, yo no soy jurista, no conozco la jurisdicción colombiana a profundidad, pero está evadiendo, y por lo que he leído hasta el momento en las redes sociales, en las personas que tienen mucho conocimiento al respecto, está evadiendo su juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia. Y no me parece correcto lo que está diciendo, repito, de manera muy respetuosa, se lo expreso a usted, cuando dice que pareciera que la justicia no funcionara para algunas personas, y es lo que ha ocurrido en Colombia, pero no como lo está planteando. Claro. Porque por el contrario, nosotros lo que hemos planteado es que nos acogemos de manera decidida a la Corte, a la JEP, a la Jurisdicción Especial de Paz, y en eso lo hemos reiterado muchísimas veces y lo hemos firmado, incluso yo lo firmé el 1 de diciembre del año anterior. Y ahí sí hay coherencia, eso sí estoy de acuerdo, ustedes se están defendiendo mientras ejercen. Una evasión a la justicia para que el juez natural sea el que lo juzgue. Julián. Bueno, yo creo que hay tres temas que hay que ver en esta discusión que me parece muy compleja en este momento del país. Una, la que estamos dando, que es de carácter jurídico, si se está evadiendo o no la justicia, si el juez natural es la Corte Suprema de Justicia o si el caso ahora va a ir a la justicia ordinaria y va a ser la Fiscalía la encargada de investigar al senador Uribe. Me parece que es una discusión muy pertinente y creo que ahora vamos a profundizar algunos elementos en ella. Una segunda discusión que me parece muy importante en relación con esta noticia es de carácter político. Por un lado, estábamos escuchando hace un momento si esto le da mayor margen de maniobrabilidad al presidente Iván Duque y realmente, por ejemplo, estos nombramientos que se han hecho de ministros, algunos de ellos excepcionales, van a poder tener todo el margen para llevar a cabo una política económica, social, que sea de avanzada en un contraste muy importante con lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe 2002-2010. O si por el contrario, esto va a significar un proceso de podríamos decir en que va a arreciar lo que podría darse como una disputa gobierno-oposición, y con oposición quisiera retomar lo que ocurrió en los años del gobierno de Álvaro Uribe. Se incluyeron también a las Cortes, se incluyeron a periodistas, se incluyeron a sectores de la sociedad civil. Entonces me parece que es un tema que puede ser muy delicado. Por un lado, de pronto más margen, pero por otro lado también una mayor confrontación por razón del tercer tema, si me da un segundito, que es las implicaciones que eso tiene de carácter social. Estamos hablando de una sociedad en Colombia muy polarizada, con unos extremos ideológicos que vivimos en la segunda vuelta, y un presidente que ha dicho: quiero un mensaje de reconciliación, quiero empezar a tender puentes. Y la pregunta es, ¿cómo un mensaje como el que se está mandando en el tuit que veíamos hace un momento contribuye a esa reconciliación, o lo que va a hacer es atizar esa polarización que hay en este momento y las posiciones marcadas de un lado y de otro? Entonces, esos tres dimensiones me parece que son claves para analizar este fenómeno. Y entonces, déjeme, yo retomo algo de lo que usted dice, y es la pregunta acerca de cómo va a ser la dinámica de esta investigación frente al partido mayoritario en el Congreso y frente al presidente electo. Y le quiero volver a poner lo que acaba de decir el presidente electo Iván Duque. Esta es la primera reacción de Duque a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. Conocemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Somos testigos de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho. Somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones. El expresidente Uribe y todos los colombianos
deben contar con las garantías para ejercer plenamente su derecho a la defensa, gozando de la presunción de inocencia en el marco del debido proceso. Expresamos nuestra solidaridad al expresidente Uribe y su familia en estos momentos y estamos seguros que su honorabilidad e inocencia prevalecerán. Estamos seguros de que su honorabilidad e inocencia prevalecerán, pero, y yo creo que resalto, somos respetuosos de la Constitución y de las instituciones. Bueno, declaraciones de el jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las fuerzas militares electo. Y entonces me parece que es una declaración en donde se la juega por la lealtad, por la solidaridad, no solo con su familia, sino con su grupo político, con su mentor político, pero sin desconocer una realidad de apuño. Y la realidad es que hay unas instituciones en Colombia, querámoslos o no, representadas, por ejemplo, por la rama judicial ordinaria, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces se tienen que adelantar en unas investigaciones. Ahí el punto es si desde el punto de vista jurídico le cabe la razón al expresidente Álvaro Uribe Vélez de poder renunciar a su juez natural. Y hay dos tesis. Hay dos tesis que provienen de la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia. Hay quienes creen que el fuero es irrenunciable porque no protege a la persona particular sino a la institución, y hay quienes creen que el fuero, en tanto que es una mixtura o tiene, digamos, una naturaleza dual, puede ser perfectamente renunciable por el investigado. Y en ese orden de ideas, pues lo que está haciendo el presidente Álvaro Uribe es escoger su juez natural. ¿Por qué? Porque le ofrece más garantías, respeta el debido proceso, y por una cosa, pues elemental, y es que para todos... ¿Y usted está asumiendo ahí que Uribe renuncia es para buscar defenderse frente a la Fiscalía? Sí, y yo creo por otra cosa, y lo dijo en el tuit que acabamos de leer. Yo creo que desde el punto de vista jurídico, él tiene, digamos, sus derechos y pues los va a hacer valer ante la Fiscalía General de la Nación o como sea. Y desde el punto de vista político, pues mandó un mensaje, me parece muy atractivo, y es, miren, a mí como expresidente de la República, patriota honorable, con presunción de inocencia, por una indagatoria, yo renuncio para no afectar mi ejercicio del servicio público como senador. ¿Qué van a hacer ustedes, los de las FARC o los del M-19 o los otros, que son confesos delincuentes, frente a una realidad que, independientemente que sea validada a través de los acuerdos de La Habana, pues ahí está? Y yo creo que ese es un mensaje político importante. Él dijo, abro y cierro comillas, me declaro moralmente impedido. Uno le puede o no creer, pero es un hecho. Y él se va a alejar del servicio público por una indagación. ¿Qué van a hacer los otros? Y eso, digamos, si era usted era coherente en su posición de que él no estaba moralmente impedido, y entiendo que hay ahí una situación, Victoria, en la que algunos de los miembros de su partido, no todos, están siendo investigados, no, ni siquiera investigados, están siendo convocados a la Jurisdicción Especial de Paz. Quiero simplemente que me diga su reacción a lo que dijo el presidente electo y cómo asume en primera instancia esta investigación, y a la idea de que uno estaría moralmente impedido de defenderse mientras ocupa la curul. Bueno, primero a nuestro compañero aquí en la... Panelista. Primero, nosotros no somos delincuentes confesos, en este caso que usted está expresando. Y por el contrario, lo que hemos hecho es un proceso de paz, una negociación, creo yo, y no determinado por nosotros, y ni siquiera los colombianos y colombianas, sino por muchas personas expertas en el tema, consideran que es el proceso más completo, el acuerdo de paz más completo en materia de garantía de justicia y sobre todo de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, especialmente a las víctimas. Y esa es una de las grandes críticas que están haciendo muchos sectores sociales, defensores de derechos humanos en las redes justamente. Es decir, cómo en Colombia, a través de la justicia ordinaria, se sigue violando el sagrado derecho que tienen las víctimas, en este caso, a conocer la verdad y a tener acceso a esa Pero justicia. allá ¿para dónde vamos? Pero lo que quiero señalar con esto es que aquí, digo yo, en la jurisdicción colombiana, se burla de cualquier manera. Entonces se pasa de, por ejemplo, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no seguir el conducto? Ahora, claro, yo escucho también y he leído
que la Corte puede incluso investigarlo independientemente de que renuncie o no renuncie a su fuero, porque en el pasado ya había ocurrido. Ahora, ¿cuál es el mensaje que está diciendo? Que él puede manejar a la fiscalía, por ejemplo, a una fiscalía de bolsillo, esa es la pregunta. ¿Lo puede manejar y puede salir absuelto y puede burlar la justicia colombiana? Es como la pregunta. Y por último, en el caso nuestro, estamos diciendo que este sistema de justicia especial de paz es la mejor herramienta que hay hasta el momento, no obstante a todo lo que ha ocurrido, incluso en el mismo Congreso, que ha sido legislada, no para producir lo que queríamos en el acuerdo, que era tener acceso a la verdad, conseguir justicia a las víctimas, sino que lo han ido destinando solamente a una de las partes del conflicto. Me tengo que ir a la pausa. Seguimos con este programa sobre la noticia política del día, seguramente de la semana, tal vez del mes y probablemente del año, dependiendo de lo que pase. La renuncia del expresidente Uribe del Senado, luego de ser llamado a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Ya regresa. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria al exsenador Álvaro Uribe Vélez. Exsenador no, expresidente. No sabemos si exsenador renunció al Senado a propósito de este llamado a indagatoria. Ustedes hablaban de los escenarios y yo aquí como para explicarle a la gente cuáles podrían ser los posibles escenarios. Esto obviamente es pura especulación. Entonces hay un escenario y si quieres vayamos a la gráfica. Hay dos escenarios. Creo que hay tres y ahorita hablamos del tercero, pero ni siquiera lo puse ahí porque creo que es descabellado. Un escenario es que con la renuncia, que le acepten la renuncia, es que la investigación por estos delitos de los cuales no lo imputa la Corte, sino lo llama a indagatoria, que decida la Fiscalía asumir este proceso y ahí pueden pasar dos cosas. Uno es que vaya a juicio, otro es que se archive la investigación. Si se archiva, se archiva. Si van a juicio, luego hay una decisión y después esa decisión puede ser apelada. Si el juicio y si la indagación, la investigación continúa en la Corte Suprema de Justicia, se podría archivar después de la indagatoria. Después de la indagatoria también podría avanzar la investigación y podrían dictarle una medida de aseguramiento, es decir, privarlo de su libertad y iría a un juicio. Después de esa decisión y por una nueva disposición en un cambio de la Constitución, la decisión de la Corte también es apelable, ¿cierto? Entonces, esos son los dos escenarios que enfrenta el senador Álvaro Uribe. Yo ponía un tercero, Victoria, y era leyendo entre líneas un trino del senador también de la FARC, Carlos Antonio Lozada, y es que el expresidente Uribe se presentara a la JEP. Así es. Bueno, yo le ponía también un trino diciéndole que... Como la tengo acá, no le leí el Twitter. Si bien es cierto, el senador no está obligado a ir a la JEP, yo diría que como ciudadano podría de voluntad presentarse a la JEP. Y eso sería también un mensaje muy importante al país, porque él lo puede hacer, o sea, él puede acogerse a la JEP. Julián, y entonces en el bloque anterior usted iba ahí en la fila acerca de lo que habíamos visto había sido la reacción de Iván Duque. No sé si tenga algo para decir de ese lado o lo que quiera. Bueno, hay un par de cosas. Sí. Uno, Iván Duque en su intervención en relación con esta noticia trata de ser políticamente correcto, trata de irse por esta línea media, de no polarizar, pero al mismo tiempo está diciendo respaldamos y creemos completamente en la inocencia del presidente o el senador Álvaro Uribe. Si estamos diciendo creemos en el Estado Social de Derecho, creemos en las instituciones, pues tener una postura donde inmediatamente salimos en la defensa da algunos indicios de por dónde puede terminar esto, que como decíamos hace un rato, podría ser una situación de más polarización que sería muy nociva para el país. Y otro tema que yo quisiera mencionar en relación con la discusión que estábamos teniendo antes, de qué implicaría que el senador Álvaro Uribe esté siendo juzgado y que eventualmente el proceso avance, mientras que los señores de las FARC están en el Congreso, y si tenemos un doble rasero, la justicia funciona para unos y no para otros.
Aclaremos una cosa, lo que estamos hablando de Álvaro Uribe, en tanto no se presente a la JEP, que ese era ese tercer escenario que se está contemplando, hace parte de lo que es la justicia ordinaria y el fuero especial que tienen estas personalidades, mientras que todo lo que se trata de la situación de las FARC y de otros actores que participaron de manera activa en el conflicto armado, hace parte de las discusiones de justicia transicional, que como sabemos, pero creo que siempre vale la pena repetirlo, es una justicia especial, excepcional, que se pacta para cerrar un conflicto. Entonces, empezar a hacer esas comparaciones de cuándo funciona la justicia y cuándo no, me parece que es incorrecto, porque terminamos también con casos como la persona que meten a la cárcel 5 años por robarse algo. Entonces, yo creo que son escenarios muy diferentes, y mezclar unas cosas con la otra lo único que hace es confundir esta discusión, que ya de por sí es bastante compleja. Yo tiendo a estar de acuerdo con usted en los detalles, y son cosas distintas, pero la sensación de justicia, que más allá de ser una sensación escrita en una ley, no es la misma, ¿cierto? Y hay un problema, algo que podría ser muy problemático, Rodrigo. Naturalmente, porque es que ambos, tanto la justicia ordinaria como la rama paralela de justicia especial para la paz, y lo que se va a terminar creando, que es la justicia especial agraria, todas esas 3 ramas jurisdiccionales parten de un supuesto, con unas arandelas, pero el supuesto es justicia. Justicia con garantías de no repetición, justicia con verdad, justicia con reparación integral a las víctimas de manera individual o colectiva, pero justicia. Es decir, dar a cada quien lo que se merece de acuerdo al ordenamiento jurídico, definición clásica de justicia. Luego, no me parece, y el regaño al director no me parece conducente, cuando él introduce el tema, yo creo que lo introduce bajo el supuesto que los colombianos estamos pidiendo justicia. Justicia con las arandelas, pero justicia al fin de cuentas. Y lo que está diciendo el presidente Uribe, bien o mal, yo no soy el abogado de él, ni lo quiero ser, es que para él es mucho más garantista, seguramente, la Fiscalía General de la Nación que la Corte Suprema de Justicia, que es el partido político que lo ha venido siendo durante los últimos 15 años de oposición al gobierno de Uribe, al gobierno y a la persona del presidente Uribe. De tal manera que lo que yo veo acá en últimas es que este señor pues puede escoger cuál es su fuero o su juez natural, 1. Y 2, uno no puede salir a decir que me parece muy bien, muy chévere, muy honorable la Corte Suprema, y la Fiscalía General de la Nación es pues un lacayo del gobierno, es un político de turno, es un tal por cual. No creo que esa sea una realidad. Por demás, no es decente, pero además no es una realidad democrática. Eso es mi posición. Y entonces, a ver, y la pregunta, Victoria, sería cómo explicarle a la gente que no es injusto que el expresidente Uribe, una persona inmensamente popular, que fue respaldada y su figura fue respaldada en esas elecciones presidenciales, pueda terminar en la cárcel, mientras un partido político que viene de una dejación de armas, luego de un proceso y un conflicto armado que implicó delitos muy graves, goce de la libertad. Mire, yo quisiera reiterar que el tema de el señor senador Uribe puede ser un personaje muy popular, pero también es muy poderoso y muy polémico, y sobre él pesan muchos hechos que están relacionados con el conflicto. Entonces aquí no se trata de cuáles son los buenos ni cuáles son los malos, y si lo que pretenden es señalar a las FARC como si fuéramos los malos, ¿no? Aquí padecimos un conflicto hemos padecido un conflicto en Colombia por más de 53 años que no lo iniciamos las FARC. Eso debe quedar claro, quedó claro en el informe que hizo la comisión histórica allá en La Habana, y no se trata pues aquí de señalar, entonces aquí estamos los buenos y acá están los malos, no. Pero sí, hay que señalar los que han estado en la legalidad y los que estuvieron en la ilegalidad. Y yo entiendo que la legalidad ha generado el conflicto también. Que hay toda una justificación. Claro que sí, a través de la institucionalidad. Luego, ¿qué? ¿Vamos a negar que existe el terrorismo de Estado, por ejemplo? Sí, vamos a negar... Claro, porque no es política de Estado. Además, no lo dijo la Comisión Histórica. Ninguna de las 2 de relatorías, ni ninguno de los 12 informes. Ninguno. Claro que Esa no es la historia que se está construyendo. Y lo que invitamos pues es que yo me lo leí, de los poquitos colombianos que no lo leímos, senadora, ahora le voy a decir senadora, es eso. Y no están diciendo, es más, había 3 propósitos en esa Comisión Histórica. Uno de esas, el principal, identificar las causas del conflicto. No se pudieron poner de acuerdo. Unos lo datan en la matanza de las bananeras de 1928, otros en el Olimpo liberal, otros en el Olimpo conservador, después la guerra interpartista. No se pudieron poner de acuerdo en lo elemental. Ese informe histórico no sirve para nada.
Ya tengo que Vea, decirlo. yo estoy un poco en desacuerdo con esto. Decir que no sirve para nada es negar la viabilidad del acuerdo. Total. No porque con el informe hayamos esclarecido la verdad y nos hayamos puesto de acuerdo. Sabemos que estamos hablando de problemas históricos, sabemos que hay diferentes versiones y yo creo que el éxito de ese informe, si vamos a ir a esto, es poder mostrar esas diferentes versiones. Unas más afines al discurso de las FARC, otras más afines a otros sectores políticos. Hubo solo una afín al establecimiento. Yo creo que hubo más yo creo por lo menos cuatro. Señor. Hubo solo una afín al restablecimiento. Yo no estoy muy de acuerdo con la cifra, pero es justamente eso. Y con ese espacio donde nos ponemos de acuerdo en las diferentes visiones, que yo creo que es el éxito de esto, podemos dar el paso a como sociedad empezar a resolver esos problemas que tenemos pendientes. O sea, si lo que queríamos era tener una sola verdad como resultado del proceso de La Habana, pues... No, era sí, un proceso, pero no nos vayamos a aquí lo hay que es. una- No, lo que nos pero están es diciendo es que aquí no hay buenos y malos. Yo creo Hoy- y discrepo, respeto, senadora. Además ya estamos en democracia, entonces la voy a respetar siempre. Y ni más faltaba, más es una dama. La voy a respetar. Pero aquí sí hay buenos y sí hay malos. En mis códigos morales, quien es terrorista, genocida, secuestrador, extorsionador, malo. Quien trabaja, paga impuestos, genera empleo, cumplidor, bueno. Fácil, en mis códigos. por Ustedes me eso. dicen que esos códigos no les sirven. Yo los respeto. No, y me Esos son imagino mis que códigos también morales. entre sus códigos morales podríamos incluir quien ha promovido la violencia, el genocidio, Malo, los asesinatos. malo, tendría malo, que ser necio, Pero malo. yo creo que hoy no se trata de eso. Sí se trata porque de esa eso. es una explicación, excúseme usted, bastante elemental, en el sentido de que hoy lo que estamos buscando en Colombia, primero, pues es pasar la página de esta confrontación. Y para hacerlo hay que conocer la verdad y también tener acceso a la justicia, que fue lo que buscamos con Sí, el senadora, acuerdo pero de la paz. verdad no puede ser Y yo que hoy- no hay ni buenos y malos. hoy- Claro, cuando a mí me secuestraron, cuando me mataron a mi papá, cuando extorsionaron a mi vecino, eso está mal, jóvenes, eso no está bien, ese no puede ser el ejemplo a seguir. Rodrigo, pero eso es lo yo que estoy creo que- diciendo yo, yo creo- senadora. como- Ahora, si usted me está diciendo, termino con esto, para que no me malinterprete, que yo la quiero meter a la cárcel, que si yo tuviera el poder, no la metería. Ustedes ganaron la guerra política y por eso se merecen eso, ya senadora, ¿sí? Pero no le enseñemos a las juventudes y no enseñemos en la comisión histórica o la comisión de la verdad que lo malo es bueno. Ese relativismo moral no me lo puedo comprar. Me disculpa usted. Me tengo que ir a la pausa, regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, estábamos hablando de la decisión del expresidente Uribe de renunciar al Congreso. Eso llevó a una discusión acerca de la situación paradójica que podría tener lugar en Colombia si es privado de su libertad eventualmente en este proceso, mientras otras personas, como algunos líderes de las FARC que están llamados a responder por delitos atroces, ejercen su rol en el Senado, en el Congreso, gozando de la libertad. Usted quería, o sea, una cosa llevó a la otra y ahora estamos hablando de la llegada de la FARC al Congreso de Colombia. Bueno, sí, de acuerdo. Yo creo que hay varios retos que tiene la FARC en este momento. Uno, desde luego, es ampliar su base social. Vimos unos resultados en las elecciones donde la FARC en ese momento saca una votación muy lejos de lo que eran las expectativas. Con esa votación cualquier partido político no logra sacar un congresista. Sin embargo, pues en el marco del acuerdo se dan estas curules automáticas. La pregunta es en qué medida el trabajo que va a venir haciendo este partido político ahora va a lograr ampliar esa base, va a lograr llegarle a otros sectores, va a empezar un diálogo mucho más cercano con una población en particular urbana, donde hay un rechazo muy grande y donde creo que hubo un llamado a atención muy claro en las elecciones pasadas. Sí. Otro tema que me parece importante en ese sentido es el trabajo ya al interior del Congreso, la FARC como partido político, en qué medida van a tener una agenda propositiva o si va a ser simplemente un ejercicio de control político y si esa agenda propositiva es realista, porque hemos visto también muchos partidos de oposición o muchas situaciones en las que ciertos partidos cumplen el requisito de hacer propuestas pero que no son viables y no se hace todo el trámite político y toda la gestión, lo que es armar coaliciones, sacar adelante un proyecto de ley. Entonces la pregunta es en qué medida el partido FARC va a trabajar en esa dirección. Y entonces, senadora Simanca Herrera, sería su nombre es Victoria Sandino, Sí, así es. que toma... ¿Sandino no es el apellido? No, Ok. Victoria Sandino era el nombre de guerra, que ahora se vuelve nombre de pila y recupera, vuelve públicos sus apellidos maternos y paternos Simanca Herrera. Así es. Ok. Sí, así es. Mi nombre, mi primer nombre es Victoria, Sandino es el segundo nombre
y los apellidos paterno y materno, Simancas Herrera. Yo quisiera, porque varias veces nos han planteado la misma discusión, es decir, en todo este marco del acuerdo, en el debate del acuerdo, en la construcción de punto a punto, siempre la mesa del gobierno, la delegación del gobierno siempre expresaba, la invitación es que dejen las armas y vengan a hacer política. Y yo hoy, usted es testigo de ello porque usted estuvo también allá en ese proceso, hoy, cuando digo hoy, el año pasado para acá, cuando empezamos a hacer política, entonces viene todo el cuestionamiento de que miren, haciendo política, ¿cómo es posible esto? Yo le dije, pero ¿en qué cabeza podrá caber que una insurgencia de 53 años de resistencia vaya a dejar las armas para irse, primero, por ejemplo, a la cárcel, sin ningún tipo? Y eso no quiere decir que no haya justicia y que no haya reconocimiento de responsabilidades, ni que desconozcamos nuestro papel en este conflicto, sino que somos una organización política que estamos luchando por unos cambios esenciales en la vida política, social y económica de nuestro país. Y en esa medida, pues parte del acuerdo establece que tuviéramos 10 curules allí, que es lo que hoy estamos haciendo ejercicio en ello. Eso reconocemos que se cumplió. Ahora, frente a la campaña política pasada, por ejemplo, en torno a los hechos que rodearon la campaña, muchos señalaban la expectativa que tenían. Pues la expectativa era la que habían creado en los medios, porque, déjeme decirle, la campaña o la guerra no solamente fue la guerra a tiros y a bombas, la guerra también fue mediática. Y en esa medida, pues nosotros no pudimos hacer campaña si o me deja nunca meter ahí salimos. una cucharada, es que era una expectativa que ustedes tenían en su nombre. Ustedes se llamaban las FARC-EP, eran el ejército del pueblo, y resultó que el pueblo, pues, fueron un poco más de 50.000 personas. Bueno, no, el pueblo colombiano es todo este país que ha padecido el conflicto y sobre todo que ha estado en el abandono. Y yo creo que ese hoy no es el debate justamente si nosotros representábamos al pueblo que elige. Porque ¿quién elige? Es parte de la discusión que también habría que abordar. ¿Cuánto es el nivel de abstención en nuestro país? Y no lo digo en las últimas elecciones, lo estoy hablando históricamente. Por eso estamos diciendo, en el acuerdo se plantea la reforma política que no fue posible adelantarla en la legislatura pasada, que es una deuda que hay con el país, con Colombia y con el mismo acuerdo. Pero volviendo al tema, si una organización que ha sido estigmatizada no puede además hacer política, recuerden que el proceso de dejación de armas nuestro terminó en agosto. Nosotros hubiésemos podido decidir, simplemente estos son las 10 curules y no vamos a campaña. Pero quisimos ir, porque hasta ese momento no nos habíamos podido trasladar a los territorios. Y entonces me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos un poco más de cómo ha sido este aterrizaje difícil, y yo le dejo terminar. Y bienvenida, Victoria, a los tiempos de la televisión. La matriz mediática funciona con sus propios tiempos. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:56. Gracias a la gente que está escribiendo en Twitter. Entiendo que todavía, y lo puedo decir acá porque esto es Zona Franca, es difícil ver a las personas que salieron de la guerra ejerciendo su papel en la vida pública. Yo creo que es un ejercicio que vale la pena y este programa estará abierto a mostrar la diversidad de opiniones que hay en la política colombiana y a la realidad que hay en la institucionalidad de este país después de los acuerdos de paz, que a uno le pueden gustar o no, Rodrigo, y creo que usted está aquí por una razón similar. Yo le voy a dar, senadora, bienvenida a la democracia y le voy a dar unos insumos que le van a servir en el Congreso. Mire, en el marco de Gracias, muy amable. En el marco de las guerras irregulares, en el marco de las guerras contra el terrorismo, contra las guerrillas, contra la insurgencia, el Estado de Derecho pierde cuando políticamente no gana, cuando no se aplica el imperio de la ley. Por el contrario, los terroristas, los insurgentes y demás facciones ganan cuando no pierden, cuando el Estado a través de las fuerzas del orden y a través de la política no impone la ley.
Entonces yo sí tengo que reconocer que nosotros como sociedad perdimos. Y eso tiene unas consecuencias muy profundas, Sí. como por ejemplo que ustedes estén en el Congreso. De tal manera que desde mi orilla pues ideológica, nosotros nunca vamos a abogar para meterlos a ustedes a las cárceles ni que vuelvan otra vez al monte. No, el Estado perdió. Ustedes ganaron a través de muchas victorias. Por ejemplo, sustitución constitucional a través del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, Sí. lograron elevar el acuerdo a un acuerdo internacional especial. Por ejemplo, que ustedes estén haciendo política. Entonces, pues esa es la bienvenida. Perfecto. Y hay que reconocer, perdimos. Lo que pasa es que nadie le hizo eso a la sociedad colombiana. Julián. Yo creo que el proceso siempre se trató de eso, de que las FARC dejaran las armas y empezaran a hacer política. Yo celebro que estén en el Congreso, no comparto sus ideas, no las voy a compartir, pero celebro que estén en ese tipo de espacios, celebro que estén en espacios como estos, hablándole a la opinión pública, debatiendo, presentando sus ideas, y me gustaría que ahorita que estamos hablando del aterrizaje de las FARC en el Congreso, ese espacio también se utilice para que todas esas necesidades que tiene la población colombiana en relación con las FARC en materia de reconocimiento de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, esos actos, esos gestos, actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, todo eso empiece a pasar porque la sociedad colombiana necesita eso. Hay un rechazo grande a las FARC, insisto, celebro que estén en democracia, Sí, señor. pero es muy grande todavía la deuda que hay con Colombia. Y yo agregaría que parte un poco del pacto que hicimos todos en esta sociedad luego de este acuerdo es la apertura política a cambio del cumplimiento de las responsabilidades que ustedes tienen en cuanto al reconocimiento de la verdad frente a sus víctimas. Victoria. Bueno, mire, primero, yo no creo que esto se trate de que aquí hubo unos perdedores y unos ganadores. Por el contrario, ganó Colombia. No fue ni el Estado colombiano ni la insurgencia, porque aquí lo que estábamos perdiendo era muchas vidas en el campo de batalla, vidas que a nadie le importaba, porque allí estaban muriendo los soldados y policías que son hijos de la gente del común y también los guerrilleros y guerrilleras que son hijos e hijas de la gente del común. En esa medida, para quien no vivió la guerra, pues no le duele nada. Y hoy puede, con su dedo acusador, decir, aquí pasó esto, o pasó lo otro, o no sé qué cantidad de cosas, perdedores y ganadores. Aquí tenemos que pasar la página de la guerra, definitivamente, para Colombia, y especialmente de la violencia, por lo que está ocurriendo. O sea, no me puedo imaginar quién se puede alegrar con los hechos que están ocurriendo, por ejemplo, con el asesinato a los líderes y lideresas sociales. Eso no puede ser la alternativa para Colombia, y eso no ve uno la condena con tanta fuerza. Segundo, aquí el caso nuestro, repetimos, no nos hemos acogido a un sistema para que entremos a la cárcel o venga el juicio final sobre nosotros y nosotras. Estamos diciendo, estamos comprometidos para construir la paz y en esa dirección vamos. En esa dirección hemos puesto absolutamente todo. Y reconocimiento de responsabilidades. Pero es que el reconocimiento de responsabilidades lo hemos venido haciendo desde La Habana. Pero aquí no es el tema de quién hace el reconocimiento solamente. No es a la insurgencia a quien le estamos pidiendo. Volviendo al caso del señor senador Uribe, eso es lo que estamos pidiendo. Que haga la sociedad colombiana, que haga la clase dirigente colombiana reconocimiento de responsabilidades y justicia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Rodrigo, gracias. Julián, senadora Victoria Sandino gracias a Simanca Herrera. Muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.